El 23 de abril de 1996 la UNESCO declaró esa fecha como el Día del Libro. Y claro, el tema de leer siempre ha sido uno de los mayores retos, sobre todo en sociedades como la nuestra, como la ecuatoriana. Sin embargo, a pesar del tiempo y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías y plataformas, la situación de lectura, pues de esa lectura que lógicamente genera una representación y una validez y una importancia dentro del crecimiento integral del ser humano, se va perdiendo aún más en una sociedad que ya no leía. La doctora Adi Sebastián nos acompaña esta mañana porque ella será parte de un conversatorio precisamente por el Día del Libro que se va a conmemorar este 23 de abril, este día domingo, pero el conversatorio es este día viernes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y antes de hablar sobre el conversatorio y el evento organizado para este día, hablemos sobre el tema de la lectura. ¿Por qué a los ecuatorianos nos cuesta tanto acceder a una lectura, nos cuesta tanto leer? Muchas gracias, un saludo cordial para usted y para pues los televidentes que nos están pues mirando. Mire, el tema de la lectura realmente considero yo como educadora, como gestora cultural, que es un tema álgido dentro de nuestra sociedad ecuatoriana. Ya no se lee para el disfrute de la lectura. La lectura tiene un principio, que es el disfrute de la lectura, y tiene dos fundamentos específicos, que podría decirlos aquí como educadora. El uno, tiene que realizarse la lectura con un propósito. El propósito que viene a ser en sí el contenido, el concepto de la lectura. Y el otro, pues, es precisamente para el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo del pensamiento lógico, conceptual. Es muy importante, porque nosotros no tenemos, al menos como educadores y como gestores culturales y toda nuestra sociedad, ¿por qué no se lee? Diría, dentro de nuestra familia, pues ya no existe ese hábito tan lindo que nos crearon anteriormente. Si bien es cierto, muchas familias deben hacerlo, pero los libros y las lecturas en general, así no sean libros, textos estructurados, pero sí textos seleccionados, como cuentos, como aventuras para niños, por ejemplo, ya no se los tiene en el hogar. El acceso caro, difícil, el costo del libro, y otra de las situaciones que, de acuerdo a las investigaciones realizadas aquí en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica y del mundo, especialmente Latinoamérica por la UNESCO, pues indican que dentro de los sistemas educativos, yo hablaría de aquí de nuestro país, lamentablemente las lecturas no tienen el concepto y el propósitos muy definidos de acuerdo a los intereses de cada etarios de los estudiantes. Esa es una de las fuertes formas, y la que estamos, pues, que más aún hoy nos está abrumando en el aspecto de la lectura, porque las redes sociales bien seleccionadas son extraordinariamente... También puede ser un aporte, claro, a la lectura, pero cuando el contenido es adecuado. Lo que yo digo, el contenido, el propósito de la lectura. Usted como comunicador social tiene un propósito de leer un artículo porque va a estudiarlo y se concentra. Los niños de 5 años, de 6, inclusive con los niños pequeños se hace la lectura del cuento, que es a través de los padres y que le va contando y que le va animando a la lectura a futuro, y eso se debe hacer con los maestros, ¿no? Cada lectura tiene un propósito: lectura de investigación, lectura de recreación, lectura de aventura. ¿Qué es lo que ocurre en los textos escolares? En los textos escolares vienen ya preconcebidas las lecturas a nivel nacional y con un criterio de un equipo técnico que lo hace desde arriba. Mucho se ha hablado, yo diría de unos 20 años atrás y más, de que los docentes deberían intervenir, pero eso no ocurre en la realidad. Siempre nosotros continuamos teniendo un sistema educativo jerárquico, que viene desde arriba, pues, y claro, con los maestros, los docentes, y ahora que escuché que se van a festejar el Día del Maestro, pues mi saludo como educadora también, y que disfruten este día mis queridos compañeros. ¿Qué es lo que ocurre? Tienen que prácticamente alinearse a lo que le disponen en el tiempo ejecutado. Entonces, el sistema educativo, pues, por supuesto que tiene una codificación, tiene un esquema, pero las lecturas no están tan afines a la edad de los niños, a los intereses todavía. Y sobre todo porque de alguna manera la lectura inclusive se ha tomado como un tema de disciplina, es decir,
estudiantes que se portan mal me van a leer el capítulo completo de tal libro. Exactamente. Entonces uno no dice, no estudio, no lo voy a leer porque es algo bueno, es algo de verdad, sino porque me castigaron leyendo. Hoy en las actualidad en los hogares, el castigo es quitar el celular y me lees ese libro, estás castigada. Exactamente. Entonces, claro, uno dice, leer es un castigo, o sea, leer es algo fuerte, y se rompe ese esquema del gusto. Leer es algo que me tienen como un castigo, que lo acaba de decir. Pero si yo voy al celular o al Facebook, al internet, pues escojo lo que yo quiero, y aparte de eso el lenguaje pues se está transmutando, lamentablemente no con un sentido de significado ni conceptual, sino todo lo contrario, con un rompimiento, porque por decir porno, los chicos ponen la X, y la X es X, ¿no es cierto? Y eso no hay control, porque usted sabe la influencia que tenemos ahora de las redes sociales, que nos ha dado mucha información y es muy volátil y muy rápida la información, pero si bien es cierto, aunque esto sea antagónico, hoy se lee más, pero ¿qué es lo que se lee? Pues el problema es eso, los chicos leen, por ejemplo, en el Facebook, en el internet, en el WhatsApp, leen rapidísimo, por lo menos 50 veces están leyendo pequeños mensajes, pero ¿cómo están escritos? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es ese propósito? No genera un aporte. No genera, no existe lo que verdaderamente es la lectura. La lectura tiene un principio muy importante, porque es una macro destreza. Leer es una macro destreza que desarrolla el pensamiento. Para desarrollar la inteligencia, la lectura está en primer lugar. Y la lectura mejora el lenguaje, mejora la escucha, y podemos hacer producción intelectual escribiendo. Hay un problema, sin embargo, en el tema de la lectura, porque se le entiende, muchas personas, inclusive a nivel educativo, se entiende como leer la capacidad de decodificar estos códigos que forman las palabras, pero eso no es leer, porque uno puede repetir palabras, pero si no hace una lectura comprensiva, que es también es el otro reto, pues no sirve de nada. Uno puede leerse un libro, pero si no hizo una lectura comprensiva, no sacó ideas principales, no resaltó lo que le pareció importante, no cuestionó inclusive algún concepto desde una expresión mental, puede haberse leído 1 millón de libros, pero resulta que realmente no le sirvió y no interactuó con la lectura. Así es que a lo que tenemos que ir los educadores especialmente es a la lectura lógica, a la lectura comprensiva, al desarrollo del pensamiento, porque no debe quedarse en la lectura mecánica, que usted le acaba de explicar muy claramente. La lectura mecánica lo que hace es ver la codificación, leer ese rato, pero se olvidaron, pues. La retención mental, lo que nosotros tenemos y vamos almacenando en nuestro cerebro, la lectura lógica, que permite pues lo que usted acaba de decir, que le va a utilizar para otra vez extrapolar, trabajar en el contexto, y nosotros tenemos una gran falta de escritores, precisamente es por eso. Entonces el lenguaje no es que viene solito con la lectura, pues no, imposible, tiene que tener las 4 macrodestrezas: leer, escuchar, hablar y escribir, pero la lectura tiene los 2 principios. Tiene que ser la lectura que usted acaba de decir, que sea lógica para la retención, la aprehensión con H del conocimiento, que va hacia el mejoramiento pues y al desarrollo intelectual, y lo otro, el concepto de la lectura, el contenido de la lectura, que nosotros denominamos técnicamente el propósito de la lectura. Hoy se va a realizar un conversatorio interesantísimo, si usted me permite. Por favor, si está amable. Sí, hoy pues gracias a la iniciativa de la señorita bibliotecaria María Ayala del Centro Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, se va a realizar con el aporte, pues la presencia de 4 instituciones, que son las delegaciones de Teodoro Gómez de la Torre, la Inmaculada, el Colegio Ibarra y una delegación también del Instituto Marcel de Belleza. Vamos a tener un conversatorio en el auditorio del Centro Cultural del Ministerio de Cultura, y pues es conversatorio. Queremos escuchar también a los chicos qué es lo que opinan sobre la lectura, precisamente cuáles son sus propósitos de lectura y cuáles han tenido sus dificultades. El de día 23, como usted lo nombró, desde el año de 1926, la UNESCO declara el Día Internacional de la Lectura, pero este tiene un principio. Exactamente a inicios del siglo XX, hay un escritor de Cataluña que se llamaba pues Vicente Clavel Andrés, y él pues promociona ante el rey Felipe XIII de ese entonces, y logra que en España se realice y se promueva un festival de lectura, y luego de eso se acogen ciertos países y empieza a generarse eso.
Y hay algo muy interesante. Más de 14 países a nivel mundial, el día 23, pues, hacen un intercambio, te doy una rosa, me das un libro. El Día de la Rosa y el Libro. El Día de la Rosa y el Libro, que es muy interesante. Entre ellos está México, España, grandes ciudades que parte como de este no, movimiento. tienen Inglaterra, casi toda Europa que está, y pues los Países Bajos, ellos hacen así, y los novios, los enamorados, pues les entregan igual, no solo una rosa, sino mucho más, pero se denomina el Día del Libro y la Rosa. Y un autor, un escritor danés, pues crea también a raíz de esto el Día Internacional del Libro para Niños. Es muy interesante. Yo pienso que sí se puede hacer algunas actividades y quienes estamos en este andarivel de la cultura, pues aportar con un granito de arena, promocionar esto y entregar algunos aportes para que ante todo sea también, no solamente en el colegio, en la escuela y en los institutos educativos, sino que en la familia, en la sociedad, por lo menos el padre de familia, la madre, de unos 2 minutitos, 1 minutito para una lectura compartida con los hijos. Ojalá en algún momento este movimiento y esta acción y esta necesidad que tenemos de leer sea parte de nuestra cultura, de nuestra forma y de nuestra identidad, tomando en cuenta que la lectura fortalece el desarrollo de los pueblos, el conocimiento y también proyecta pueblos a otros niveles más avanzados. Agradecemos a la doctora Bastidas presente esta mañana hablando sobre este tema tan importante de la lectura. Este día domingo es el Día Internacional del Libro. Finalizamos el espacio de entrevistas, amigos televidentes, como siempre, agradecerles por su sintonía e invitarles que sigan con nosotros. Una pausa, tenemos más aquí en Café Noticias.